Algunos principios que contextualizan el análisis de las agendas innovadoras, ¿no? Primero, la primera es la diversidad de las realidades territoriales. Muchas veces tiende a olvidarse territoriales son distintas. Segundo, yo creo que la equidad socioterritorial es el desafío mayúsculo en la sociedad global. Uno de los grandes problemas, muy poco intervenidos en general en las políticas municipales, es que las realidades de un municipio y de otro son distintas, pero en general los instrumentos que se aplican suelen ser los mismos. En general las políticas públicas tienden a homogeneizar las situaciones, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, si yo a algo distinto le aplico un instrumento igual, muchas veces lo que voy a tener es una profundización de las situaciones de ventaja de algunos territorios y de desventajas en otros, ¿sí? Esto, digo, yo creo que la equidad socioterritorial, que los territorios no sean tan distintos, que las sociedades locales no sean tan distintas, es uno de los principales desafíos que se ponen en la agenda pública. Y muchas veces eso no es contemplado, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre, si quieren, un ejemplo para la provincia de Buenos Aires. El municipio que más recursos recibe por habitante año en la provincia de Buenos Aires recibe 13 veces más recursos diarios que el municipio que menos recibe. O sea, hoy, al final del día, a un municipio le van a transferir 1 peso y a otro le van a transferir 13. Eso hace 30 años, que son los 30 años que tiene nuestra ley de coparticipación municipal en la provincia de Buenos Aires. O sea, yo le aplico un instrumento por 30 años y lo único que estoy generando es cada vez más inequidad territorial. Porque la diferencia, ¿no? Si todos los días yo hagamos la prueba en nuestra casa, si yo pongo una moneda de un lado en una alcancía y pongo 13 monedas en otro, una va a ir creciendo mucho más que la otra, ¿no? Y no tenemos muchas veces en consideración esto en el tema de las políticas públicas. Eliminar esas brechas tan grandes forma parte justamente de la tarea que nosotros tenemos que hacer. Tercero, los problemas se dan en territorios de geometría variable. Este es un aporte en general que se hace desde el desarrollo territorial. La idea que hay problemas, uno tiende a intervenir en general desde lo municipal como que todos los problemas fueran solamente municipales. Hay problemas que son de una escala muy por debajo de la del municipio. Quien haya gestionado sabe que hay una escala barrial de resolver problemas. O de una localidad, de un grupo de barrios. Y hay muchos otros problemas que exceden completamente el territorio del municipio, que son de 1, 2, 3 o más municipios. Los problemas en la gestión local no conocen de las jurisdicciones político-administrativas en las cuales nosotros, ¿sí?, tenemos competencia, ¿sí?, para trabajar. Los problemas no conocen exactamente esos límites. Esos límites son unos límites históricos, que muchas veces tienen 100 años, 100 o 200 años, en los cuales yo en ese territorio tengo una competencia, tengo unos recursos para aplicar, pero la realidad es que el problema excede completamente
¿sí?, estos límites político-administrativos. Y tener claro esto me parece que es algo fundamental para los que nos dedicamos a la gestión local. Que los problemas no conocen de los límites político-administrativos. Hay veces que los problemas exceden y otras veces que los problemas están en una escala menor. Cuarto, que la uniformidad del Estado es una ilusión intelectual. ¿Sí? Esto de cuando yo, por ejemplo, aplico políticas universales, ¿no? La idea de, bueno, todos los territorios, todos los municipios de la provincia tenemos todos la misma ley. Todos los municipios de la Argentina les aplicamos la misma política. Bueno, esto es una ilusión intelectual, porque en la realidad, ¿sí?, aplicando yo este tipo de políticas tan homogéneas, la realidad es que los resultados no son homogéneos. ¿Sí? Entonces, cuando yo uno lleva 30 años trabajando en estos temas, y uno dice, bueno, este programa nacional, no me acuerdo estando en el interior de la provincia de Santiago del Estero, este programa que era nacional, acá no se aplicó nunca. ¿Cómo que no? Si este programa se supone que es para los 2.390 gobiernos locales de la Argentina. Pero acá nunca llegó eso, ¿no? Entonces, hay una ilusión intelectual de pensar que las políticas públicas se aplican en todos los territorios por igual. ¿Sí? Entonces, muchas políticas que uno dice, la ayuda social. Bueno, pregunten ustedes, ¿cuánto hace que no llega, por ejemplo, en muchos municipios, ¿sí?, la ayuda alimentaria? En una situación de crisis como la que vivimos. Meses que no llega la ayuda alimentaria, ¿no? Entonces, un funcionario desde Nación puede decir, yo aplico este programa. Sí, pero en el municipio no está eso. Entonces hay una ilusión ahí. Quinto, la audacia es un valor escaso en la administración pública. Todos los que trabajamos en la administración pública tendemos a ser conservadores, por distintas razones. Por no saberlo, por tener miedo al cambio y que no sé cómo lo va a aceptar la sociedad, por el cambio y no sé cómo lo va a aceptar la política. Por distintas razones, la administración pública no es un lugar de audacia. Y esto es un problema, porque nosotros hablamos mucho de innovación, pero una de las cuestiones para implementar políticas más innovadoras es tener alguna dosis de audacia. ¿Sí? No estoy diciendo ser un revolucionario, patear todas las estrategias, rifar el capital político, no estoy diciendo eso, pero algún grado de audacia. Si yo no tengo un grado de audacia, va a ser muy difícil hacer cualquier transformación. Y por último, una idea que muy pocas veces se recuerda, que las instituciones tienen dificultades para cambiar, pero la sociedad no. Nosotros, por ejemplo, tenemos constituciones provinciales que tienen más de un siglo. Tenemos leyes de municipalidades que tienen más de 70 años. Tenemos leyes de coparticipación en provincias que tienen 60 años. ¿Sí? En Buenos Aires, supongo que muchos serán de acá de la provincia de Buenos Aires, tenemos una ley de coparticipación de más de 30 años y una ley la ley orgánica de las municipalidades tiene 60 años, para 61. Imaginen ustedes lo que ha cambiado la sociedad. Buena parte de los que estábamos acá no habíamos nacido cuando la ley ya existía. Y en ese momento se definió cómo era el gobierno municipal. Y la ley ha cambiado poco. Ha cambiado, por supuesto, es un pequeño Frankenstein, ¿sí? La ley de municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Doy ejemplos, si quieren pudiera entrar de otras provincias. Pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que la sociedad cambia a una velocidad, ¿sí? Pensemos todos ustedes, 80% de ustedes está mirando el teléfono ahora, o va a verlo en el día de hoy, ¿no? Y van a estar mirando. Es más, pudieran estar mirando qué pasa en el municipio donde ustedes están trabajando, porque pusieron una camarita y están mirando qué está pasando en este momento.
¿no? Bueno, en la época, digo, donde se hizo la ley, el teléfono era por operadora y llamando, ¿no? Entonces, hay una disociación entre la velocidad del cambio de las organizaciones y la velocidad del cambio social. Y esto se empieza a mostrar. Y ahora vamos a trabajar algunas cuestiones sobre esto. Después, esto es bien para la Argentina, pero estoy seguro, conociendo el sistema municipal paraguayo, que es más o menos lo mismo. Primero, tenemos un modelo municipal que está agotado. Ese modelo que se construyó en la transición democrática de los años 80 está agotado. Primero, la elevada proporción de recursos orientado al pago de gastos corrientes. Los municipios son grandes pagadores de gastos corrientes y muy pocos recursos de inversión. La inversión en general es resuelto por la transferencia exógena, ¿no? La transferencia que viene de afuera. Si a mí no me transfieren recursos, casi siempre yo no puedo hacer nada, ¿no? Estábamos trabajando en un municipio en este momento y el otro día decían, ¿cuántas viviendas sociales te llegaron desde 2015 a la fecha? 2. 2 viviendas sociales llegaron. Una municipalidad de 40.000 habitantes. Esa es la inversión. Ahora, la municipalidad no tiene los recursos para hacerlo. ¿Sí? ¿Y con qué lo hago? Porque la demanda está fuertemente focalizada en la inversión. A los ciudadanos poco le importa cuánto es el salario municipal, cuánto gasto en consumo, cuánto gasto en litros de gasoil para mover la motoniveladora. La gente lo que quiere ver son los resultados de ese proceso. Y el problema, después va a venir José, nos va a explicar un poco de instrumentos de financiamiento. Yo creo que es la gran dimensión olvidada por los procesos de innovación. Pero el problema es que además la innovación genera subordinación. ¿Sí? Si yo no hago algo, no me van a transferir. Y este es parte del modelo municipal, aquí y en todos lados. Si yo no me subordino políticamente, no me van a transferir nada. Si no soy oficialista, no me transfieren. Y eso no es de un partido o de otro, de un partido político o de otro. Es parte del modelo. El que recibía hasta el 2015 no ha recibido nada desde el 2015 para aquí. Y este es un problema, pero no es un problema solamente un problema político, es un problema de nuestro sistema municipal, que no tiene unos parámetros, ¿sí?, como para la asignación de recursos de manera más objetiva, que sí existen en otros países, ¿no?, donde la necesidad, ¿sí?, objetivada, real, es la que mueve a las políticas públicas. Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos pura discrecionalidad. Entonces, hay municipios que no han recibido nada en los últimos 4 años. Así como había municipios que antes no habían recibido nada en el periodo anterior. Y este es un problema, porque los municipios no tienen, ¿no?, los recursos. El otro día, también trabajando en un municipio, decía, nosotros podemos asfaltar 30 cuadras por año. Bien, déficit de cuadras a asfaltar, 4.000. Bien ahí, digamos, 100 años de inversión municipal, ¿no? Claro, pero nosotros en general no dimensionamos este problema. Que son 100 años para terminar de asfaltar lo que la gente quiere. Y bastante tolerante es la gente que nos aguanta, ¿sí? Entonces ahí hay un problema de falta de recursos de inversión. Somos municipios que estamos llenos de ineficiencias e ineficacias. Ahora, carecemos de todo indicador de eso. Sabemos que, ¿no?, cuando aplicamos en algún momento algún tipo de estudio, sabemos que eso funciona mal.
pero no construimos datos. No tenemos datos. Más bien vamos en general a los datos como si fuera una radiografía. En algún momento, ¿sí?, un intendente o en el plan estratégico o en algún tipo de instrumento aplica algún tipo de instrumento. Ahora, ¿cuántos municipios en la Argentina tienen tablero de control, por ejemplo? Tienen información regular. Y este es un problema. ¿Cuántos? 40, 50 municipios, 100 municipios, entre todos los oferentes que hay de este tipo de tecnologías. Sobre 2.400. 100 sobre 2.400. Una planificación ausente. En general en los municipios no se planifica. Y después toma de decisiones basada en percepciones. ¿No? ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones en el municipio? Me parece que es mejor asfaltar la calle A y no la B. Me parece. Y eso en general, ¿no?, está concentrado en la figura del intendente, eventualmente, ¿sí?, en el secretario de gobierno, la presión de los ciudadanos de un lugar que ya se ponen molestos, entonces eso es capitalizado, digamos, en términos políticos, pero en cualquier caso no hay planificación, ¿sí? Y en general la decisión se basa en algo que yo más o menos creo. A esto me refiero en la percepción, que no es una decisión de tipo racional, ¿sí?, dentro de una estrategia de planificación. Una desarticulación de la gestión que genera derroche, ¿sí? La eficiencia no forma parte de nuestra cultura municipal, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, una secretaría y otra pueden estar haciendo algo más o menos parecido, que pudiera hacerse de manera junta. Pero bueno, como son compartimentos estancos, ¿sí?, no suele haber esta coordinación. Tenemos mala calidad de los servicios. Ahora, ¿porque los municipios son malos? No, por todas las cosas que venimos diciendo antes. Porque no tienen recursos, porque no tienen planificación, porque no tienen decisiones objetivadas dentro de una planificación. O sea, la mala calidad del servicio no es porque los funcionarios son malos. Es que el sistema los lleva a ser de esa forma. Porque yo digo, uno que tiene 30 años de trabajar con municipios, ve el compromiso de los funcionarios y de estar empujando, ¿no?, una piedra, muchas veces querer correr la pared y entonces empiezan a empujar y le ponen voluntad, pero la pared está siempre en el mismo lugar. Porque el problema es que la pared está mal puesta, ¿no? Porque voluntad está lleno en la Argentina de los funcionarios municipales. Es un trabajo agotador, ¿sí? También hay algún vago, digo, ya lo sabemos, pero bueno. La mayoría le ponen garra a las cosas, pero le ponen garra para cosas, ¿sí?, que en el fondo no terminan transformando mucho. Porque lo hacen dentro de un sistema que no funciona. Y entonces tenemos mala calidad de los servicios. Y básicamente porque los municipios de Argentina son pobres, ¿no? Yo hice el otro día, acá hay una alumna mía que vi que vino en clase, y yo hago siempre el mismo chiste, que no es un chiste, que es, lo voy a mostrar ahora, no sé dónde lo tengo ahora, que es, ¿cuál es el gasto municipal en la Argentina por día? Este es el gasto municipal por habitante por día en la Argentina. $1. Porque nosotros nos sorprendemos cuando dicen, no, en el mundo hay tantos millones de personas que viven con $1 por día. Bueno, en la Argentina los municipios tienen $1 por día por habitante para todo lo que es, todos los servicios que tiene que brindar el municipio. La salud, la cultura, la infraestructura, los servicios, el agua, el saneamiento, con $1. Y si bien este ahora vale, ¿no?, 58 y valía 42,
en cualquier caso, $1 es $1. Porque los costos de la municipalidad también tienen que ver con esto. Porque el combustible para mover la máquina, para mover la motoniveladora, se mide en esto. Y la motoniveladora se mide en esto. Y la camioneta se mide en esto. ¿Sí? $1. No se olviden nunca de cuánto es. Digo, cuando los ciudadanos se ponen a explicar, a pedir explicaciones, habría que dejarles muy en claro esto. Trabajadores municipales sin incentivos ni capacitación. Y esta es sí es una responsabilidad de los dirigentes de los municipios. Pero no es tanto la capacitación, lo invito a Daniel o a Patricia a dar una charla, no ese es el problema. El problema es que son como unos grandes olvidados dentro de... Uno entra en la organización, pero después nadie se encarga de sostener el conocimiento adentro de la municipalidad, ¿no? Y nadie lo hace. Por ejemplo, estructuras nacionales hay. La Dirección Nacional de Capacitación Municipal. Bueno, ¿cuántos de los municipios que están acá recibieron alguna vez una actividad de esas características? O de las direcciones provinciales de capacitación para municipios. Y hay gente que cobra, y bien que cobra por hacer ese trabajo. Y cuando llegan este año, choqué en un municipio con una actividad. Y entonces habían convocado a la municipalidad a un taller de marketing. No, ni de marketing urbano, porque uno dice, no, están enseñando marketing urbano. No, de marketing. ¿Eso qué es? Que había algún muchacho, amigo, que está sin laburo, que sabe de marketing, ¿no? Y le hacemos, ¿no?, una comisión de servicio para que se gane unos mangos. Pero eso no me cambia el sistema. El problema, yo siempre digo, el problema de los sistemas, en cuestiones como estas, es que esto muchas veces es como el levantavidrios eléctrico del auto. Es considerado un accesorio, cuando la capacitación debería estar adentro del motor. No es un problema de hacer capacitación o formación de mis trabajadores nada más, ¿sí?, como un accesorio. Es que tiene que ser parte del trabajo. Y un uso de las tecnologías del pasado, tanto en lo administrativo como en lo urbano, ¿no? ¿Qué quiero decir? En lo administrativo, dentro de la administración central del municipio. ¿Sí? ¿Cómo seguimos pasando expedientes? Con un cuaderno Gloria de tapa dura que va secretaría por secretaría. Y hay un muchacho que va con todos los expedientes abajo del brazo entre las 20 dependencias del municipio dando vuelta durante todo el día. ¿Sí? Así es nuestro sistema de seguimiento de expedientes. ¿Sí? Y si a veces hay una intranet, no está la computadora, porque esto también pasa. ¿No? Sí, el municipalidad tiene intranet. Sí, bueno. ¿Y las computadoras de qué época son? ¿Cuándo se compró la última? ¿No? Y en lo urbano también. ¿Sí? Uno va a Gobierno y Servicios Públicos, que organiza cada 2 años ICE, y dice, wow, qué tecnología, qué máquina, qué esto. Bueno, sí, pero es como si yo pusiera un auto Tesla acá, eléctrico. Sí, hay uno y para que todos nos maravillemos de que hay autos eléctricos. Pero todos nosotros andamos en jeeps de la Segunda Guerra Mundial, no en Tesla. ¿No? Entonces el problema es que nuestras tecnologías también están atrasadas en términos tecnológicos. Yo tengo que hablar de la agenda, que es el conjunto de estrategias, planes, programas, proyectos del gobierno local para dar soluciones específicas a problemas concretos, ¿sí? Y problemas colectivos, de todos. Supone tener atribuciones y competencias, formales e informales. Porque todos sabemos que nuestras municipalidades se rigen por 2 cuestiones. Las formales, las que están en
en las normas, en la ley de municipalidades, pero también en las informales. Porque hay muchos temas que han sido abandonados por otros niveles de gobierno. Totalmente abandonados. ¿Sí? Y hace mucho tiempo, ¿sí?, que no se ve una acción activa en los territorios municipales. Segundo, escalas territoriales variables. Esto que tratábamos de explicar antes. Hay cosas que se resuelven de manera municipal y hay otros problemas que son problemas más intermunicipales. Y este es un problema de nuestro sistema, por ejemplo. En Brasil, para que ustedes dimensionen, por ejemplo, el tema intermunicipal, hay 7.700 asociaciones intermunicipales para salud, cultura, medio ambiente, educación. Ellos tienen la competencia de educación, salud, infraestructura. 7.700. Hay más asociaciones de municipios, que en Brasil son 5.600. ¿Saben cuántas asociaciones intermunicipales hay en la Argentina? Una colaboradora nuestra acá de Findel, Ángeles, el año pasado hizo un relevamiento. 87. Ahí hay un problema de nuestro sistema. ¿Sí? Porque los problemas son muy comunes entre los municipios. Y yo, tontamente, me creo que los problemas son como solamente míos. De este municipio no tiene el mismo problema que el municipio de al lado y que el de al lado. Y la realidad es que sí tenemos los mismos problemas. Se da la agenda municipal dentro de unas relaciones interjurisdiccionales. O sea, tampoco es que yo, estructurando una agenda local mía y solo mía, yo voy a tener éxito. Porque eso se da, ¿sí?, dentro de una relación con otros niveles de gobierno. Y en general lo que termina pasando es lo siguiente. Primero, es difícil construir la agenda, ahora lo vamos a ver, porque requiere recursos propios. Y muchas veces se hace difícil tener una agenda propia. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque uno dice, bueno, ¿con qué la voy a hacer? ¿Con qué recursos yo la voy a instrumentar? Pero ahí también hay un problema, que es el siguiente. ¿Qué voy a pedir yo? ¿Cómo voy a hacer el lobby? Si por una de esas casualidades yo encuentro la brecha para conseguirlo, ¿qué voy a pedir? Esto pasa, ¿sí? En general, cuando hay algo, el diseño de política pública termina estructurado de arriba para abajo, ¿no? Como quien fuera a un supermercado, ¿no? Hay cuadras de asfalto, hay viviendas, hay cordón cuneta, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo estoy necesitando desde abajo? Eso requiere una cierta claridad, porque nuestra acción se da en el marco de la relación interjurisdiccional. Yo no puedo hacer como que no existe, pese a que no existen. En el proceso político real hay muchos municipios que han sido abandonados. Sí, te mandan la coparticipación que te tienen que mandar, punto. La última cámara de seguridad me llegó en el 2015, la última ambulancia me llegó en el 2016, ¿no? Me llegaron 2 casas, el último camión de abastecimiento alimentario me llegó en febrero de este año, ¿no? Es así. Y pese a eso hay que gestionar. Recursos propios de todo tipo, económicos, humanos, simbólicos. Liderazgo. Yo le sumaría algún liderazgo con alguna audacia. Hay gente que no tiene, la realidad es que no tiene audacia y demuestra falta de liderazgo, inclusive al interior del municipio. ¿Por qué hay algunas secretarías que funcionan y otras secretarías que no funcionan? Bueno, porque hay alguno que se puso al hombro el desarrollo de una actividad y el otro
de al lado no. Entonces hay que ver, ¿sí?, el tema del liderazgo. Si uno está preparado, ¿sí?, para ser funcionario. Y consenso social. Yo no puedo hacer una agenda que mi sociedad no valore. ¿Sí? Una cosa que también cuando uno construye agendas se olvida es que el municipio tiene interés en todos los temas más allá de su competencia. Hay muchos que dicen, ah, no, este problema no es mío. ¿No? Esto es de la provincia, esto es de la nación, esto es de la universidad, esto es de la sociedad civil. Siempre es responsabilidad competencial de otro. Si yo administro un territorio y ejerzo el gobierno local, no la administración municipal, si yo ejerzo el gobierno local, yo tengo que tener interés en todos los temas. A mí me tiene que interesar, ya sé que las escuelas no son mías, pero a mí me tiene que interesar cuál es la calidad educativa. ¿Por qué? Porque mala calidad educativa se va a trasladar después en bajos niveles de empleo. Empleo de poca calidad. Si yo tengo empleos de poca calidad, voy a tener pocos salarios. Y si voy a tener pocos salarios, voy a tener una sociedad poco desarrollada. Y voy a poder cobrar menos tasa, y voy a poder cobrar menos impuestos en otro lugar. Y las empresas no se van a querer radicar. Entonces, ya sé que el problema de la calidad educativa no es mi problema, desde el punto de vista competencial. Pero sí lo es desde la perspectiva del gobierno local, de que yo soy el responsable de lo que pasa en el territorio. Y muchos confunden tener esta responsabilidad con tener escuelas. No, yo lo que tengo que tener es la responsabilidad de ir al ministro de Educación y decirle, ¿por qué mis escuelas tienen estos niveles? ¿Qué está haciendo usted? Y lo mismo pasa con la salud, es lo mismo. Y lo mismo con la seguridad. No es que yo en todos los temas voy a tener que hacer política pública. No, es identificar cuáles son los déficits en mi territorio. Entonces el municipio tiene que tener interés en todos los temas, todos, más allá de las competencias. Para llamar la atención, para ir a pedir, para acompañar a la sociedad civil, ¿sí? Para acompañar al rector de mi universidad, tengo que tener esta mirada porque soy gobierno local, no solamente administración municipal. No estoy nada más que para emparejar un poco las calles con la motoniveladora, barrer un poco y pintar los cordones o los árboles de blanco. Es mucho más, eso es administración municipal, no es gobierno local, es otra cosa distinta. Primero, yo creo que pensar una agenda local significa, primero, focalizar las prestaciones en la demanda ciudadana. Muchas veces los funcionarios piensan las políticas públicas desde la oferta burocrática, ¿sí? Y no desde la demanda ciudadana. Porque hay muchas administraciones, ¿sí?, que muchos funcionarios que son como los tres monitos, ¿sí?, de los emoticones. El monito que se tapa, el monito que está acá y el monito que está acá. No quiere ver los problemas, no quiere escuchar las demandas y no quiere dar explicaciones. Hay muchos funcionarios que actúan de esa forma. A mí no me traigan problemas. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿No? Muchos operan con esa lógica. ¿No? Yo tengo el monopolio del saber. Si yo soy el responsable de este área, ¿qué me van a venir a mí a decir los ciudadanos qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? Y muchos operan con esto. Esto no significa, no, es que hacer el presupuesto participativo. No, es escuchar.
¿no? El otro día hablaba con un funcionario municipal y yo le decía, ¿cada cuántos minutos, cada cuánto tiempo le entra una demanda en un centro de comando? ¿No? Cada 30 segundos más o menos una, entre 20 y 30 segundos, ¿no? Y me decía, nosotros ese problema no tenemos. Mirá qué bien. Bueno. Nosotros tenemos 2 o 3 por día. Mirá vos, qué bueno. Municipios que tienen una cada 30 segundos, otra que tienen, ¿no? Cada 30 segundos, son 120 reclamos por hora, digamos. Por 8 horas son 1000 reclamos por día. ¿No? Este tenía 2 o 3. Claro, ¿cuál era el mecanismo de demanda que tenía? No, las demandas se presentan por escrito, en el corralón municipal. O sea, primero, sectorizando qué es una demanda. Pues si yo tengo una demanda de otro orden, va al corralón. ¿No? Segundo, yo tengo que dejar de trabajar para ir a dejar un reclamo por escrito. Eso me recuerda a un municipio donde yo hice un trabajo hace muchos años que te pedía que pagaras una tasa para el reclamo. O sea, había que poner plata para reclamar. En ese momento eran 10 pesos. ¿No? Con lo cual la gente va a reclamar a un lado que le sea gratis para empezar. ¿No? Que es la radio. O los medios de comunicación. ¿No? Entonces eso se espira. No, ustedes saben que los reclamos después se hacen como espirales. Porque si yo reclamo por el pozo de mi cuadra y eso va a la radio, es el pozo de mi cuadra, el de la otra, el de la otra, el de la otra, ¿no? Y todos pasan a tener el pozo en la cuadra. Cuanto yo más hago social el reclamo, más se me incrementa. Otra que Dorian, digamos, ¿no? Entonces, el tema de escuchar la demanda ciudadana tiene unas prácticas específicas para tratar de que se noten lo menos posible, pero yo tengo que estar bien, con todos los sentidos, bien atento. Segundo, una agenda innovadora tiene que ejecutar políticas adaptables a la realidad local. Ya sé que en tal municipio, de tal lugar, esto funciona. Pero hay que ver si en mi municipio eso va a funcionar, si yo tengo los recursos humanos para hacerlo y hasta si mi sociedad le interesa que yo haga eso. Me acuerdo de trabajar en una ciudad de la Patagonia donde se empezó un programa de descentralización territorial y había 20 cuadras de la sede de la municipalidad al centro descentralizado. O sea que yo desde un lugar de la ciudad digo 10 cuadras a la municipalidad o 10 cuadras al centro descentralizado. El centro descentralizado tiene un sentido en la gran ciudad, ¿no? Por más que le haya funcionado bien. Y hoy es una tecnología, por ejemplo, que ya tiende a estar en desuso porque ha sido reemplazada por el gobierno electrónico, ¿no? Y muchos insisten, ¿sí?, sin mirar si la política se adapta a la realidad local. Tercero, obtener recursos no convencionales. Nos hablábamos recién con José, que es el futuro expositor, ¿no? Que hay muchos que ni conocen mecanismos, ¿no? Yo creo que ahí hay toda una labor pedagógica, es el tipo de cosas que tratamos de hacer en Findel, que es enseñar, mostrar cosas que se pueden hacer y no se hacen habitualmente. ¿Sí? Y muchas veces uno siente que inclusive que el mundo municipal tampoco uno lo comprende. Nosotros hicimos este año el seminario de moneda social y blockchain municipal y vinieron 35 personas. Y uno dice, es una forma bien interesante de pensar a futuro el tema del ahorro para el desarrollo territorial. La verdad que el mundo municipal no nos acompañó como nos acompaña en otros temas, ¿no? Pero nosotros es nuestra obligación y es el perfil que le damos a Findel. Nosotros ponemos en discusión todos los temas nuevos.
Ahora hacemos un seminario, por ejemplo, de seguridad acuática, o sea, los municipios que tienen costa sobre río, laguna, mar, etcétera. Ya, estábamos trabajando el otro día en un municipio de ese perfil. No, nosotros no tenemos nada. Claro, es todo novedad. Y uno dice, sí, todo es novedad. Obtener recursos no convencionales forma parte de la agenda local innovadora. ¿Sí? Uno de los principales problemas que encima además tiene la innovación es que en general para la innovación no hay recursos. Sí, es más fácil conseguir recursos, ¿sí? Para metros cúbicos de cemento va a ser cordón cuneta que conseguir recursos para hacer una reingeniería de proceso de la municipalidad. ¿No? Porque, y ese es el problema que yo decía antes de estar dependiente de los recursos de otros niveles, que yo nunca puedo definir desde el gobierno local cuáles son las prioridades que va a tener la gestión. Quedo sometido a un tonto que no conoce nada del tema municipal, ¿sí? Que por algún mecanismo llegó a alguna dependencia nacional, por alguna razón, ¿sí? Y que arbitra sobre... Yo siempre cuento la anécdota, ¿sí? Hace muchos años, cuando estaba el Plan Nacional El Manos a la Obra, que a un municipio de la Puna, me llama el intendente, le habían rechazado hacer cerco para las cabras hecho con pirca. Para el evaluador de Buenos Aires no era un tema el cerco de piedra para cuidar a las cabras. Entonces lo llamo en ese momento a Daniel Arroyo, que era el viceministro, lo llamo y me dice, bueno, vamos a mirar a ver, ¿no? El viceministro, ¿no? Teniendo que intervenir, ¿no? Claro, un chico había sido el evaluador, egresado, no tengo nada contra los profesionales de ese campo, pero un egresado de comunicación social de la UBA, había entrado a trabajar en el ministerio, era evaluador de políticas y había decidido que ese no era un tema para el desarrollo local. ¿Sí? Claro, desde la excursión, ¿sí?, a Purmamarca en el ómnibus no se ven los problemas, digamos. ¿No? Hay que vivir en los territorios. Y nadie sabe mejor que los municipios qué es lo que se necesita. Pero tampoco nadie les pregunta. Y reconocer, obtener recursos no convencionales es todo un tema. Por ahí podemos hacerlo para el seminario de octubre, si querés, ahí volvemos al tema. Porque hoy había un tema sobre eso y lo pospusimos. Hay que crear gobernanza territorial. ¿Qué es eso? Una articulación con la sociedad civil, pero una articulación en serio con la sociedad civil. ¿Sí? No de mentirita. No invitando a los amigos. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, si yo no pongo en discusión, ¿sí?, dentro del debate político, dentro de la conducción política que yo tengo que hacer del territorio, nadie pone en duda eso. Pero yo tengo que preguntar, tengo que llegar a acuerdos. ¿Sí? Y en muchos campos son absolutamente determinantes. Por ejemplo, el desarrollo económico. Porque en el desarrollo económico, si no hay acuerdos con los empresarios, que son los que van a invertir, la verdad que no hay desarrollo económico. ¿Sí? Hay una ficción de política de desarrollo económico. Pero la inversión la motoriza el sector privado. El sector público puede colaborar con algo, puede colaborar con infraestructura, pero la inversión real del proceso productivo la lleva el sector privado. Y si yo no llego a acuerdos en serio, nunca voy a tener desarrollo económico. Hay que mitigar los conflictos ambientales. Muchos operan en la realidad sin identificar los conflictos ambientales. Y cada vez más el tema ambiental por el cambio climático, va a afectar cualquier tema de la agenda local. ¿Sí? Y yo digo, no, pero a mí no me pasa. Sí, no te pasa hasta que no te pasa un huracán por arriba, que no te había pasado nunca en la historia, ¿sí? O se desbordó el arroyo, o se desbordó la laguna, como nunca se había desbordado en la historia, ¿sí?
Todo está lleno la agenda municipal de estos episodios novedosos, ¿sí? Donde las infraestructuras, y nosotros que encima tenemos infraestructuras muchas veces históricas y que además las pensamos para siempre. No, porque acá hay cloaca. ¿Cuándo se hizo la cloaca? No, hace 70 años. No, nunca más la voy a tocar. Como si no, claro, es que tenemos tal carencia en los alrededores que seguimos extendiendo, sin pensar en la que tenemos también. Mitigar conflictos ambientales es una de las tareas que vamos a tener que hacer en una agenda. Otro tema que yo creo que es fundamental, esto ha ido ganando por lo menos en lo personal, cada vez me desvela más, que es el tema de informar de manera clara y directa. Los municipios, ¿no? Yo dije los 3 monitos, los 3 emoticones, taparse las orejas para no escuchar, taparse los ojos para no ver, también taparse la boca para no explicar. Yo sé que explicar en la gestión municipal es complejo, lleva tiempo, lleva esfuerzo. La gente no está preparada muchas veces para que le expliquen. Pero hay que empezar a explicar por qué no se hacen las cosas. Julio, hace 20 años, el diputado Julio Pereira está con nosotros, ¿no? Cuando yo trabajábamos en el municipio con él en ese tema en particular, siempre decía, si sí, cuándo, y si no, ¿por qué? Y los municipios no trabajan con ese criterio, si sí, cuándo y no, ¿por qué? El sí, cuándo, porque no planifican, entonces no tienen la más pálida idea. Y el no, porque es vergonzante. A ver si se dan cuenta que yo no soy Superman, digamos. Sí, ya se dieron que no sos Superman, digamos. Entonces empecé a explicar por qué no podés. Empecé a explicar esto. ¿No? Y el municipio muchas veces informa mal, ¿no? Manda una gacetilla. El intendente se reunió con... No le importa a nadie todo eso. Eso no es informar a los ciudadanos. Y medir para mostrar resultados concretos en la calidad de vida. Y yo pongo ahí, subrayé concretos. Muchas veces en la gestión municipal decimos, no, porque yo mejoré, limpié los sumideros, o asfalté 3 cuadras, o cambié las luminarias. Bueno, a ver, ¿cómo cambiamos la calidad de vida? Esta es la pregunta. Porque hasta ahora eso es mantenimiento urbano. Si somos gobierno local, nuestra agenda tiene que estar pensada en cambiar la calidad de vida. Esto, lamentablemente, no voy a tener tiempo, pero yo siempre trato de explicar que además la innovación, las agendas han ido cambiando de concepto. Sí, por eso no voy a ser más breve. Pero es bien interesante que las agendas han ido cambiando y van apareciendo muchas cosas, ¿no? Yo acá voy trabajándolo por décadas, ¿no? 1990, 2000, 2010, 2010 en adelante. Hay muchas cosas que hoy parecen fuera de moda, pero que para muchos son novedad, ¿no? Y este es uno de los problemas, ¿no? Que nunca se han hecho. Entonces hay municipios que sí que han hecho cosas y las hacen bien, pero hay muchos que no han hecho, ¿no? Entonces uno va a muchos lugares y dice, no, gestión integral de los residuos sólidos urbanos y estrategias de reciclaje. Y uno dice, sí, bueno, no sé, el Vasco Irigón las hacía en La Prida en el 93, en el 92, ¿no? Con la planta de reciclaje fue la primera. Sí, pero en la mayoría de los municipios de la Argentina todavía lo que hay es basural a cielo abierto. Y además de hacer eso que no hice hace 30 años, tengo que hacer las cosas que hay que hacer hoy, ¿no? Porque hoy tengo que trabajar, no sé, seguridad inteligente o telemedicina. O sea, tengo que hacer lo viejo y lo nuevo. Y no es que las cosas, cada vez está más cargada la agenda.
y los recursos son más o menos los mismos. ¿Sí? Tener en cuenta, no llenarnos de palabras nuevas. No toda ciudad es smart. Porque puse una aplicación. Como me decían el otro día, instalamos la aplicación de País Digital. Me decían en un municipio. Sí, pero no tenés sistema de reclamos. A ver, entonces, ¿a dónde va la aplicación de País Digital? País Digital, el programa argentino del gobierno nacional para incorporar innovación en los municipios. Dejémoslo de lado. La pregunta es, ¿a dónde va ese reclamo? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo mejoró la gestión a partir de eso? Bueno, todo eso no importa. Cuidado con llenarnos de palabras nuevas. Cuidado que hay muchos conceptos nuevos para ideas viejas. ¿Sí? Hay muchos que venden cosas que parecieran que son súper novedosas, ¿sí? Y lo que están vendiendo son cosas que conocemos hace 35 años. ¿Sí? Que las palabras no desarrollan las políticas. Hay una tendencia a decir yo implemento, yo, ¿no? Ahora, en las palabras, no en los hechos. Está la expresión de lo que yo hago, más no está la política pública. ¿Sí? Hay una disociación entre lo comunicado y la vida de las personas. A mí me dicen que mi municipio funciona de manera maravillosa, pero la gente ve otra cosa. Y yo hago mucho hincapié en que los ciudadanos ven, y lo digo en el sentido visual, que otros viven mucho mejor. Y yo creo que esto es el cambio social más profundo que afecta a la gestión municipal. Mucho más que el aplicativo en el teléfono. Que la gente mira, o sea, si a nosotros hace 40 años nos hubieran dicho, no sé, sí, porque mis primos viven en Lalín, en España. ¿Y dónde iba a haber una foto de Lalín? Hoy entro al Street View, pongo la mirada, ¿no? Me pincho donde viven mis primos y empiezo a mirar en 360 grados cómo es. ¿No? El mundo se ha hecho visual, se ha hecho global y visual. Y la gente ve las cosas y ve otra realidad. Dice, ¿y cómo vivo yo acá? Si en el otro lado se ve mejor, mira, acá tengo, ¿no? Yo creo que el sentido de la visión está cambiando mucho a la gestión municipal. ¿Sí? O esa disociación. No, estamos aplicando un sistema nuevo de turnos. Sí, pero la gente va al hospital y ve la cola. Entonces, ¿dónde está? ¿Sí? Vos me estás aplicando una tecnología, fenómeno. A lo mejor es con gran esfuerzo económico, humano. Yo no estoy negando que eso existe, ¿eh? Pero la gente va y ve la cola lo mismo. Entonces hay una disociación. ¿Sí? Y que hay que empezar esta es la última, con esto terminamos, planificar desde la política. La política tiene que fijar claramente la traza del camino. ¿Sí? Tiene que trazar el rumbo. Y un rumbo de transformación. Un rumbo de cambio. Ir para algún lado. Si eso se va a expresar en un plan estratégico participativo o en una agenda de gobierno o mera claridad de los objetivos de un intendente, pero la traza del camino lo pone la política. Esto es el primer paso. Yo creo que el segundo paso es que hay que sensibilizar más las agendas. ¿Sí? Tener una política de discapacidad, ¿sí? No es tener una dirección municipal de discapacidad
discapacidad. Es que la ciudad sea vivible para los discapacitados. Son dos cosas distintas. Si yo a los ancianos les digo, abuelo, salga a caminar porque le va a hacer bien, pero en la ciudad no hay bancos para sentarse, ¿sí? O no hay baños públicos, ¿dónde está el incentivo para que las personas salgan? O, no, sí, me acuerdo, estaba trabajando ahora hace poco en la ciudad de Neuquén, ¿sí? Mirando cómo estaba la ciudad. Juro por Dios, había una rampa en una vereda, me llamó la atención, de 1 metro, así, con un ángulo así. Era una rampa de skate, digamos. Entonces, ¿alguien del funcionario municipal ve? Porque cumplir la norma de que en la esquina tiene que haber en la 8ª una rampa está cumplida. Pero ¿alguien piensa en la vida de esa persona? ¿Alguien se pone en el lugar de la persona que tiene que vivir ese lugar? Los funcionarios, todos los que somos funcionarios, tendemos a desensibilizarnos. No miramos la ciudad con los ojos de las personas y sobre todo de los más débiles. ¿Sí? Privilegiamos el asfalto y no privilegiamos la vereda. ¿No? ¿Y para la gente qué es más importante? Si la gente finalmente no tiene auto en las barriadas populares, tiene que salir caminando por la vereda y tiene que tratar de no embarrarse los zapatos para llegar al trabajo más o menos, o que los chicos puedan llegar con las zapatillas limpias a la escuela. ¿Dónde está? La agenda se tiene que hacer más sensible. Nosotros acá en Finder hicimos seminarios sobre discapacidad, vamos a hacer uno sobre salud mental, un montón de temas que tienen que ver con una agenda sensible, con la agenda de las personas. Y los ODS pueden ser una forma, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. No voy a hacer una presentación sobre eso, pero sí creo que mirar, ¿sí?, una agenda de las personas. De recapitular un poco, de estar menos pendiente de si me salió el suministro o no, ¿sí? Y de si las personas que viven en el territorio les sirve lo que yo estoy haciendo. Políticos contra burócratas. La política traza el camino, la burocracia que se cree. La burocracia somos todos los que hemos sido funcionarios. Nos pensamos que nosotros, con nuestros saberes técnicos, nuestra universidad, nuestro posgrado, somos los reyes que tenemos, ¿sí?, todo el saber. Pues no. El saber aquí no lo tiene nadie. El saber sale de la interacción entre los actores. Cuidado con los consultores paloma. Que saben porque son consultores palomas, pues pasan, cagan y se van, digamos. ¿No? Cuidado con eso, con las personas que no se involucran en los procesos, que dan recomendaciones desde allá arriba sin involucrarse en los procesos. Y la tentación del conservadorismo, que no es el de la gorra roja, digamos, acá en la Argentina, de los conservadores de la época de la década infame. Es el no hacer nada. Porque como tengo éxito electoral, no hago nada en la gestión. O hago lo mínimo, o hago siempre lo mismo. Y el problema es que es más o menos como el mar que golpea la piedra. ¿Sí? Que yo no lo veo venir, pero un día el mar horadó tanto a la piedra que la piedra se parte. Y eso le pasa mucho a la gestión municipal. Muchas gracias y perdón si me excedí algún minuto.